Paz a ustedes, queridas hermanas, hermanos, un gusto saludarlos una vez más. Recuerden que ya vamos muy avanzados en la cursada de ministerio pastoral y bueno, quiero recopilar un poco hasta el momento en que vamos. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el tema de la familia, ¿no? Yo le llamo la pastoral para la vida familiar, ¿no? Y, y yo creo que una enseñanza nos deja, este subtema lo introduje tratando de aplicarlo uh, al liderazgo, a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como líderes, los que trabajamos en la iglesia, colaboramos, cuando líderes cuidamos esta parte, entonces estamos fuertes para atender a los demás. Y son retos, yo lo entiendo que son retos muy importantes. Les acabo de enviar un archivo más, el que le llamo familias restauradas y bendecidas. Y bueno, es como la parte bíblica, aparte del archivo que trabajamos la semana pasada, este, este archivo es el sustento bíblico de cómo en el plan de Dios está desde el principio bendecir a las familias, pero pues las familias vivimos en un mundo real y convivimos con personas de carne y hueso y no es tan sencillo hacer un proyecto de familia. Oye, nunca lo ha sido, pero hoy en día menos, ¿no? Con tanta complejidad. Y bueno, es un tema que yo recurrentemente trabajo en los lugares donde me invitan porque es una gran necesidad y he aprendido a tocarlo con cuidado de tal manera que pueda motivar a los creyentes pues, a poder corregir algunas cosas en familia y, y luego estar equipados y preparados para orientar a otras familias, ¿no? Yo, por ejemplo, saco una conclusión de ese subtema y yo he aprendido a decir que una familia restaurada aprende a restaurar otras familias, ¿no? Y a bendecir otras familias. Sí, porque esa es la gran necesidad que existe en la iglesia. Y bueno, hemos venido tocando varios subtemas desde el principio. Hoy vamos a inaugurar un nuevo subtema que ya estos últimos dos temas, el de esta semana y la próxima, ya tienen que ver más cómo eh, aplicar las enseñanzas a la iglesia. Y yo entiendo, hermanos y hermanas, que ustedes lo van a intentar aplicar a su iglesia local, donde ustedes se congregan, ¿sí? A veces yo, este, batallo un poco, porque de repente yo hablo de la iglesia a nivel global, o sea, la iglesia desde su estructura, ¿no? Porque trabajé muchos años en esa estructura nacional de cómo hacer un plan de trabajo, cómo supervisar, cómo generar nuevos líderes y todo eso, pero en los últimos años que regresé a ser pastor de una iglesia local, me di cuenta que la iglesia empieza desde su localidad, desde su lugar donde está reunida. Ya sea una iglesia pequeña, con una misión, o sea, una iglesia más grande, donde hay más miembros. Entonces, pero hay que aplicarlo. Todas las enseñanzas deben ser aplicadas a mi iglesia local, donde yo me congrego, ¿de acuerdo? Y de ahí el nuevo tema que hoy vamos a ver, vamos a hablar esta semana del ministerio de todos los creyentes. Porque tradicionalmente, hermanos, el trabajo de la iglesia siempre se le había cargado al pastor, ¿de acuerdo? Cuando uno llega a la iglesia y uno ve que hay necesidades, uno dice, bueno, ¿dónde está el pastor? ¿No? Que el pastor lo supla, ¿no? Que lo trabaje, que lo atienda. Y está bien, porque de inicio nosotros los pastores somos los que tenemos la responsabilidad. Pero el subtema de hoy tiene que ver con que en el plan de Dios está que todos los creyentes podemos tener una acción pastoral. Y ya tiene algunos años, acá en México cuando menos, que hemos trabajado el tema y tratar de ampliar la visión para decir que el ministerio y el trabajo pastoral es de todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo Jesús y que aspiramos a servir en la iglesia, debemos saber que en el plan de Dios nosotros también tenemos una función, aunque ya no tengamos un título o un puesto, pero podemos colaborar. Y bueno, les voy a presentar el archivo que voy a compartir en el día de hoy.
es un archivo que ya tiene algunos años, que yo elaboré como para orientar a la iglesia, para orientar un poco a la iglesia de cómo en el plan de Dios es, digamos, es bíblico. Es bíblico que nos involucremos aquellos que no tenemos un título o una función de pastores, ¿no? Déjenme, lo voy a ampliar el archivo para que se vea más grande, más claro. Y el subtema se llama así, el ministerio de todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Así, ese es el tema. Y es un tema que tiene una base bíblica. O sea, la base bíblica de este tema está en Primera de Pedro, capítulo 2. Se los voy a leer, pero en una versión más moderna. Yo puse ahí el versículo 9 y el versículo 10, pero voy a leerles también el versículo 4 y 5 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios, el versículo 4 y 5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Así que acérquense al Señor, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Dice el versículo 4 y 5. Y el versículo 9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey, son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Verso 10, antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amén. Es una versión en lenguaje sencillo. La antigua versión dice que es un pasaje que conocemos. La antigua versión dice que nosotros somos un real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido por Dios. Ese dice Primera de Pedro 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este pasaje, hermanos, y otros más, nos sirven para entender que el proyecto de Dios en Cristo Jesús sí es para los pastores que están al frente de las congregaciones. Yo no quiero quitarles la responsabilidad, porque sí entiendo que si alguien acepta ser pastor, sabe que tiene una responsabilidad ante Dios y ante los hermanos. Pero este archivo que voy a trabajar con ustedes hoy, se van a dar cuenta que yo trato de ampliar el panorama y decir, a ver, está bien, inicia con el pastor y probablemente con su familia, si es que tiene familia, porque si hay cierta carga de responsabilidad, pero ¿dónde está el compromiso de todos los creyentes, de todos los que nos congregamos? Hace años un pastor me decía aquí en México un poco molesto, mis hermanos, es que fíjese que la iglesia solo viene y se sienta en la banca, dice, y no colabora, no coopera con nosotros. Estaba él un poco molesto. Y yo era sobrevedor en aquellos años. Yo llegué a supervisar el trabajo y le dije, a ver, hermano, los hermanos colaboran de buena fe, hay que motivarlos, pero el hecho de que estén en la banca, les dije yo, es que alguien los sentó en la banca y les dijo, ahí están bien. Y me parece que fuimos nosotros, los pastores. O sea, a veces nosotros los pastores, en un modelo, y más adelante voy a contraponer los dos modelos, ¿no? El modelo tradicional y el modelo de todos los creyentes. Pero inicio ilustrando con esto, ¿no? Entonces yo le dije, si alguien los va a sacar de la banca, pues somos nosotros. Tenemos que motivarlos, equiparlos, enviarlos y entonces ayudarlos para que ellos también tomen su propio ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, si alguien va a iniciar a movilizar la iglesia, somos los líderes para que ellos colaboren con nosotros. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, decía yo. Y bueno, en este archivo yo hago esta reflexión sobre la pastoral que se ejerce en nuestras iglesias con el propósito de retroalimentar
la función de un marco teórico en las escrituras para promover algunos cambios que permitan la participación de la iglesia. Es el tema. O sea, el tema del ministerio de todos los creyentes tiene como objetivo la participación de la iglesia. Y yo le llamo, hermanos, de una manera más precisa, aprender a abrir espacios para que los hermanos colaboren en la iglesia. Porque a veces las iglesias estamos muy cerradas. Y a un hermano también me dijo un día, hermano, pues yo qué hago en la iglesia si ya todos tienen los puestos. Le dije, no, hermano, siempre hay algo que hacer. Pero me di cuenta que a veces la iglesia, los hermanos que llegan, dicen, pues es que aquí todos los puestos están ocupados. Damos esa impresión, aunque no sea así. Entonces, el objetivo es muy claro, es permitir la participación activa, yo diría, de la iglesia, ¿de acuerdo? Eso es importante entenderlo. Y luego, tengo un pequeño temario en este archivo que nos va a ocupar la sesión de hoy y la del jueves, ¿sí? Porque el tema es amplio, ¿sí? Yo realmente hago síntesis, pero vamos a hablar de la introducción a la pastoral, qué es la acción pastoral. Vamos a hablar de los modelos de iglesia, porque hay diferentes modelos con los que se trabaja una iglesia. Vamos a hablar ya del ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, que es el tema bíblico-teológico, así aparece en los libros de teología. Pero también vamos a hablar de un liderazgo multiplicador. O sea, si queremos que más gente participe, tenemos que multiplicar los liderazgos, ¿sí? Tenemos que formar nuevos liderazgos. Yo he aprendido, hermanos, a ver, cuando llego a una iglesia, he aprendido a observar los más jóvenes, porque así empecé yo. Entonces, me gusta observar y decir, estos hermanos, estas hermanas, potencialmente son líderes, que en este momento no tienen, ni siquiera ellos lo saben, pero a mí me gusta observar el potencial que la gente tiene en la iglesia, aunque todavía no sea líder y aunque todavía no esté comprometido. Pero me gusta identificarlo. Este sábado pasado estuve en una iglesia de visita y pasaron un grupo de jóvenes a dar un canto especial. Eran 23 jóvenes y dieron su canto especial muy bonito y luego pasó la femenil, las hermanas, las damas pasaron y alguno que otro hermano. Y ya cuando a mí me tocó predicar, porque fui a hablar de creciendo en todo en Cristo, ese era el tema, porque me dijeron que iban a hacer la transición de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes. Entonces hablé del crecimiento. Les decía yo, no sé si se dieron cuenta, hermanos, pero estos 23 jóvenes que pasaron son los nuevos líderes que van a estar al frente de esta iglesia en unos años. Para ello, hay que apoyarlos, hay que equiparlos y hay que disipularlos. Esa responsabilidad de nosotros, los que estamos. Ese es el tema, hermanos. Cuando hablamos del ministerio, todos los creyentes hablamos de multiplicación de liderazgo, pero eso no es de la noche a la mañana, eso lleva un proceso. Y a quien le toca es a los líderes actuales, ¿de acuerdo? Y finalmente, en este archivo vamos a hablar de la pastoral de Jesús, en el Nuevo Testamento, de los criterios y la acción pastoral de Jesús, y bueno, de la pastoral en la misión integral de la iglesia, ¿de acuerdo? Son algunos subtemas pequeños que vamos para darle un poquito de rumbo y de coherencia y de dinamismo al tema de la presentación. Y entonces vuelvo a hacer esta reflexión de que resulta sumamente valiosa la reflexión bíblico-teológica. O sea, desde el texto bíblico, de ahí lo desplantamos. No es que sean ocurrencias, ¿de acuerdo? No es que a alguien se le ocurrió, no. Este tema del ministerio de todos y sacerdocio de todos los creyentes es un tema que se rescata desde el mismo texto bíblico, ¿de acuerdo? O sea, porque ahí está, nada más que a veces no lo habíamos descubierto. Y luego dice ahí que para que realicemos nuestra práctica pastoral y que podamos retroalimentarla y ofrecer un servicio más pertinente en los tiempos, circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. Yo siempre estoy recalcando que en la actualidad los tiempos han cambiado y que hoy en día tenemos que revisar las formas en que hemos trabajado para poder mejorarla, retroalimentarla, ¿no? Y actualizarla. Y una vez más, el círculo hermenéutico, ¿se acuerdan? Yo ya se los había compartido cuando hablamos incluso de la familia, pues también en este tema vale la pena analizar la situación actual, ir a la Biblia, a la reflexión bíblico-teológica y luego ofrecer una pastoral más integral, más completa. O sea, este círculo hermenéutico nos sirve para tener como un orden de analizar las cosas. Sí, vamos a analizar la situación actual, pero vamos a ver qué dice la Biblia y luego vamos a ver qué podemos hacer, qué vamos a intentar hacer con la ayuda de Dios para que esta iglesia pueda
mejorar y crecer. Eso es muy importante, hermanos, porque de otra manera, si no aplicamos este círculo hermenéutico, esta dinámica, corremos el riesgo de estancarnos, de que la iglesia pasa un año, 2 años, 10 años, 15 años y no movemos nada, estamos igual. Y luego nos quejamos, oye, la iglesia no crece, oye, la iglesia se desanima. Pues es que no hemos analizado la situación, es que no hemos ido a la palabra y no hemos forjado una nueva visión pastoral más integral. Y bueno, pongo yo ahí algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con la pastoral. El Salmo 23, claro, Efesios 4, que habla del crecimiento, y Primera de Timoteo 3, cuando la palabra habla de que Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y tú también enseña a otros para que ellos también puedan seguir con la obra de Dios. O sea, en el texto bíblico está muy claro. O sea, lo que nosotros tenemos hay que compartirlo a otros y formar nuevos discípulos de Cristo, porque en algunos años ellos van a estar al frente de la congregación. Digo, con los años, con el tiempo. No digo que de un día para otro, ¿no? Pero vale la pena hacer esta reflexión. Y bueno, si hablamos de la acción pastoral, mire, hoy en día se habla mucho de la pastoral. Y está bien, es correcto. Pero cuando hablamos de las áreas de la acción pastoral, tenemos que tener claro de qué acciones se necesitan para la acción pastoral. ¿Qué es lo que hace el pastor, vamos, comúnmente? ¿A qué se dedica el pastor en la iglesia? Porque no hay gente que ni siquiera lo alcanza a ver, ¿eh? Dice, no, pues el pastor está ahí los sábados predicando y atendiendo a la iglesia. No, la acción del pastor va mucho más allá. A veces la iglesia no lo alcanza a ver, pero tiene que ver con predicación. O sea, esa no la puede evadir. El pastor debe prepararse para predicar en la iglesia y puede involucrar a otros hermanos y otras hermanas, ¿no? Pero él tiene esa responsabilidad. De hecho, yo les digo a los pastores, ustedes deben tener el ministerio de la palabra y luego invitar a otros más. La predicación, la visitación, la administración de la iglesia, la evangelización, la consejería y otras tareas asignadas. Imagínense, yo hago esta reflexión, hermanos, para que podamos dimensionar qué abarca toda la acción pastoral. Ahora, todo esto para una sola persona es muy complicado, ¿están de acuerdo? O sea, a veces en las iglesias queremos que el pastor haga todo esto y otras tareas asignadas, ¿no? Luego yo bromeo porque hace muchos años me tocó a mí y a mi esposa Olimpia, cuando yo empecé de pastor allá en Tijuana, Baja California, pues yo estaba joven, yo estaba más joven, tenía muchos deseos de servir. Y aparte de hacer esto, entonces yo le decía, vámonos los viernes y vamos a hacer el aseo del templo, porque no había quien que lo hiciera. Dije, vámonos tú y yo a hacerlo. Mi esposa era una profesionista, ella trabajaba en una empresa. Yo le decía, pero nosotros vamos a servir. Y nos íbamos a hacer el aseo, ¿no? Los viernes en la tarde, ¿sí? Antes de tener nuestro culto. Y un día, hermanos, esta anécdota a mí me sirve para ilustrar a donde quiero ir. Un día llega el sábado y una hermana me dice, una hermana ya mayor, me dice, hermano, lo anduve buscando el día de ayer, pero no lo encontré. Y le dije yo, hermana, yo aquí estuve en el templo. Y le dije, estuvimos mi esposa y yo haciendo el aseo. Yo con cierto, como una manera de autojustificarme, ¿no? Y me dice la hermana, ay, hermano, bueno, está bien. Es que yo lo buscaba para que fuera a orar por mí porque me sentí un poco enferma. Y hermanos, ahí se me cayó un velo a mí. Me sentí avergonzado primero. Dije, oh, Señor, ¿qué estoy haciendo yo usando mi tiempo para hacer el aseo cuando yo debía haber estado con la hermana auxiliándola en la área espiritual a lo que yo me dedico? Pero yo quería servir. Y entonces, ¿qué hice? Platiqué con los líderes y les dije, hermanos, como dijeron los apóstoles allá en Hechos capítulo 7, no es justo que yo deje la visitación y la palabra por estar haciendo el aseo. Entonces yo quiero que las familias que formamos esta congregación, pues nos distribuyamos. Y sí, hermanos, dijeron, ¿cómo no? Y nos organizamos por familias. Entonces después cada familia le tocaba un fin de semana hacer el aseo. Y lo hacían con tiempo y todo eso. Entonces ya descargué yo esa parte para no estar perdiendo tiempo en ello. Y ahí me di cuenta, hermanos, que yo era
en mi afán de servir, yo quería abarcar todo esto y acababa yo cansado, desgastado. Y la pregunta es, ¿y los demás hermanos? ¿Qué espacio yo les dejaba para que ellos participaran en estas áreas? No, pues no lo saben hacer. Bueno, hay que orientarlos y equiparlos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los dones y los ministerios? Los dones del Espíritu Santo tienen que ver con esto. Hay hermanos que tienen estos dones del Espíritu Santo con los cuales Dios los ha equipado. Pero yo tengo que estar dispuesto a abrir espacios para que ellos también participen y formar algunos ministerios. Al final tengo un diagrama que puedo ilustrar para la iglesia local, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, la clave para mí fue esto. Tengo que analizar, por un lado, cómo he venido yo trabajando en el modelo tradicional, le llamo yo. Voy a hablar un poquito de los modelos de iglesia. Hermanos, quiero que sepan que hay diferentes modelos para atender las iglesias. O sea, cada denominación usa diferentes modelos de iglesia. Ahorita les platico cuáles son los que yo he observado. Pero primero voy a hablar de lo que nosotros tenemos o lo que hemos vivido nosotros. Acá en México, no sé allá, supongo que algo parecido, nosotros trabajamos con un modelo tradicional. ¿Qué es el modelo tradicional? El modelo tradicional es esto que yo acabo de decir, el pastor hace todo. Y yo bromeo un poco y les digo que éramos los pastores todólogos, o sea, todo lo hacemos y todo lo podemos. Y entonces el resultado era que después de algunos años los pastores acabamos agotados, agotados, imagínense. ¿Por qué? Porque no le dábamos oportunidad a otros hermanos a participar. Nosotros queríamos servir. Ese era un modelo tradicional, donde el pastor predicaba, visitaba, aconsejaba y hasta hacía el aseo, como yo. Es un modelo tradicional. Ahora, la flecha dice, vamos a analizar en estas reflexiones el ministerio de todos los creyentes. O sea, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque nosotros nos justificamos con la Biblia, es que el pastor debe estar al frente, sí, claro, pero el pastor también debe preparar a otros, ¿de acuerdo? También lo dice el texto bíblico. También los hermanos son real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, porque el pasaje con el que empezamos de Primera de Pedro, capítulo 2, es para todos los creyentes, no nada más para los pastores, ¿de acuerdo? Eso quiero ilustrar. Entonces, hermanos, cuesta un poco de trabajo para algunos de nosotros ir del modelo tradicional al ministerio de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hay un proceso, porque hay una etapa en la que tenemos que nosotros forjar nuevos líderes y nosotros también ceder espacios a los hermanos, identificar sus dones del Espíritu Santo y ayudarles a formar nuevos ministerios y nuevas funciones que ellos nos ayuden para que ellos también cumplan con su ministerio. Entonces, cuando hablamos de la iglesia institucional, hablamos de que la institución, algunos de nosotros nos dio el título, vamos a decirlo, de ser ministros. Por ejemplo, el caso mío, yo tuve la bendición de ser estudiante de un seminario y luego ser diácono y obrero, diácono, ser pastor, sobrevedor y esas cosas, ¿no? Es la iglesia institucional la que nos da. Pero hoy en día, hermanos, la flechita también se sigue y también hay un modelo de iglesia como comunidad. Déjenme les digo. Nosotros hemos funcionado como una iglesia institucional y está bien. Eso nos ha dado tradición, nos ha dado una manera de atender la iglesia, de tener estable la iglesia, pero yo lo que quiero que sepan es que hay riesgos y oportunidades y beneficios en los diferentes modelos. La iglesia como comunidad, hermanos, es un, es un modelo de iglesia que otras iglesias practican. Yo tuve la bendición de estudiar en la Comunidad Teológica de México, en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Y ahí hay de diferentes iglesias. Y tengo algunos amigos de ahí que yo les preguntaba, me decían, fíjate que nosotros, por ejemplo, tuve oportunidad de platicar con un líder bautista y me decía el hermano, fíjate que le decía yo, ¿cómo le haces para visitar a toda la iglesia? Él tiene una iglesia muy grande que pastoreaba en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Y me dice, fíjate que yo tengo un grupo de líderes y a esos líderes yo los equipo, los disipulo y les doy motivación y tareas. Y luego me dice él, en la iglesia que yo
pastoreo, tenemos un modelo de una iglesia como comunidad. Y dice, y entonces la, los jóvenes visitan a los jóvenes, los varones a los varones, las mujeres a las mujeres, y dice, y los niños van a visitar a los niños, pero con su maestra. Dice, y así ellos están activos entre semana y así funcionamos mejor. Y me explicó, wow, le dije, está interesante, ¿no? Y me pregunta a mí, ¿y ustedes cómo le hacen? Le digo, no, nosotros los pastores somos los que hacemos el trabajo de visitación. ¿Y la iglesia? No, pues la iglesia hay que visitarla, no, pero ellos no visitan, no. Le digo, ¿por qué no? Le dije, no, es que no le hemos enseñado. Ah, bueno, ahí está la clave. Dice, ustedes tienen que enseñarle. Y eso fue hace años, hermano. Y fíjense, a estas alturas todavía yo estoy proponiendo a nuestra iglesia que formemos un ministerio de acompañamiento y visitación, pero hay que preparar ese ministerio. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros no hemos preparado para pasar de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes. No hemos preparado de una iglesia institucional a una iglesia con modelo de comunidad. Yo entiendo que todo tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. O sea, no digo que una sea buena y otra mala, no. Todo tiene sus riesgos y sus beneficios. Lo único que digo es que hay que apuntar hacia el ministerio de todos los creyentes y abrir espacios para ir formando nuevos líderes, ¿de acuerdo? Y en la parte baja, pues pongo como sustento, en los modelos de iglesia debe estar el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, porque eso es lo que dice el texto bíblico. ¿De acuerdo, hermanos? Espero haber ilustrado con esta filmina lo que yo quiero mover y reflexionar, empezando por los líderes de nuestra iglesia, ¿no? Ojalá y este video, esta capacitación llegue a algunos de los pastores para que lo mediten. No, no tienen que aplicarlo inmediatamente, no. Yo lo que digo es que lo mediten, lo reflexionen y hagan una estrategia para ir en un proceso de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes, poco a poco. No digo que tenga que ser rápido ni abrupto, no, tiene que ser edificante. Sí, no, no hablo de quebrantar la iglesia. Ahora, sí hay que clarificar algunos conceptos, me parece. Eso me parece muy, muy importante. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es el servicio que rinde una persona a otra, ampliando el concepto bíblico como una relación personal, no meramente de trabajo manual o un servicio social. O sea, un ministerio es el servicio de un grupo de hermanos hacia otras personas. Y entre paréntesis pongo diaconías. Saben que estuve en estos días por las encomiendas que me hicieron, tuve que dar un curso en un lugar y otro en otro lugar, y estuve rescatando algunos textos y me encontré con algunos libros, algunos ya muy, muy antiguos, ¿verdad? Y me encontré con algunos textos que hablan de que el servicio en la iglesia, a mí me gusta mucho el concepto de que el servicio en la iglesia es más correcto decirle diaconías, porque una diaconía es un servicio que se ofrece. Hoy en día hablamos más de ministerios, pero los teólogos antiguos, vamos a decirlo, los teólogos más conservadores dicen que realmente la iglesia debe organizarse en base a diaconías. ¿Sí? Nosotros le llamamos ministerios. Un ministerio es un servicio que se rinde de una persona a otra persona con el concepto bíblico. Es una relación personal, es ofrecer un servicio, más que un trabajo manual o un servicio social, es un servicio en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, la palabra ministerio quiere decir servicio o diaconía. A mí me gusta más. Por eso dice la parte baja, la raíz griega del vocablo traducido como servir o ministrar es la palabra diáconos. En Hechos 6, del 1 al 7, y en Éxodo 24, 13, cuando el pueblo de Israel se tiene que organizar para servir en equipos de trabajo. O sea, entonces, un ministerio, unas diaconías, tiene que ver con servir o ministrar y tiene que ver con organizarse para poder servir a los creyentes. Y de ahí el ministerio o diaconías de todos los creyentes, ¿de acuerdo? Y bueno, acá en México, hermanos, esto solo lo pongo para su conocimiento. El ministerio institucional son los títulos conferidos por la organización a ciertos creyentes por su trabajo y dedicación a la obra de Dios. Acá en México viene el eslabón obrero iniciado, encargado de la iglesia,
pastor local, coordinador de sector, diácono, ministro, sobredor, miembro del consejo ejecutivo y faltó ahí miembro del consejo de administración. Es como un diagrama o una manera como que ir de menos a más. Así tradicionalmente se ha trabajado en México, cuando menos. Aunque hoy en día ya hay un poco más de, se movieron un poco las estructuras. Por ejemplo, hoy en día, el año pasado, aquí ya, por ejemplo, ya no hay consejo local, ahora es un consejo de ancianos. Y bueno, es una manera como de irse organizando, retroalimentando las funciones, pero hablamos de un ministerio institucional. ¿De acuerdo? Así es. No sé, yo entiendo que, por ejemplo, en Argentina, este, se modifica un poco y es correcto. Cada país, de acuerdo a su avance, a su reflexión bíblico-teológica y a su práctica como iglesia, entiendo que cada país puede ir organizándose de diferente manera. El asunto es servir a la iglesia. Entonces, uno es el ministerio institucional, que cada iglesia se organiza, pero aquí, a donde yo quiero llegar, es al ministerio de todos los creyentes. ¿Qué es el ministerio de todos los creyentes? Y trato de ponerlo en un párrafo, en una frase. Es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios y que tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. Vamos, y pongo como base bíblica Primera de Pedro 2:9, ¿no? Con el que iniciamos, el pasaje con el que iniciamos la enseñanza en este subtítulo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sí tenemos que revisar el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, porque la palabra sacerdocio y ministerio son imágenes que hablan de servicio. Por eso digo que es más correcto en el Nuevo Testamento, el mensaje neotestamentario habla de diaconías. Y bueno, eso está sustentado por muchos escritores, ¿no? Y es correcto, pero ¿qué es el ministerio? ¿Qué es, vamos a ponerlo, qué son las diaconías de todos los creyentes? Es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios y tiene una reacción como respuesta de servir, como una respuesta a la salvación que ha tenido en Cristo Jesús. Vamos, es una reacción de servicio, de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante uh, promoverlo en las iglesias para que la gente se motive a servir. Porque yo entiendo que algunos pastores batallan un poco, porque la iglesia a veces cuando está desanimada, o no quiere participar, no sé si les pasa eso. Yo me encuentro con muchos pastores que me dicen eso, hermano, es que la gente no quiere colaborar, la gente no quiere participar. Le digo, bueno, puede ser que esté un poco desanimada o esté un poco confundida. O puede ser que esté un poco molesta también por algo que no le gustó, no sé. Hay que acercarse a dialogar y hay que predicar la palabra. La palabra dice esto. O sea, todos los creyentes que estamos en Cristo Jesús, como una respuesta de gratitud, debemos de involucrarnos para servir, para hacer una diaconía, un ministerio, un servicio a la obra de Dios a los demás hermanos. Y de ahí se forman los ministerios, los dones y los ministerios, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos hace un par de semanas, ¿no? Cómo uno se pueden identificar los dones del Espíritu Santo y se deben de convertir en ministerios, que son grupos de servicio para la iglesia en las diferentes áreas. Y siempre pueden surgir nuevos ministerios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, eso me parece muy importante, hermanos, que lo trabajemos, porque, porque de otra manera, hermanos, entonces nos quedamos un poco frenados, un poco estancados en la parte tradicional. Y yo entiendo que a algunos nos gusta la parte tradicional, es que siempre le hemos hecho así, me han dicho muchos hermanos, sí, sí lo entiendo, pero también vale la pena aplicar el círculo hermenéutico. Vamos a reflexionar cuál es nuestra situación actual, qué dice la palabra y cómo vamos a retroalimentar el trabajo en la iglesia, cómo podemos incorporar algunas cosas, como esto que yo les comento de la visitación, que este amigo me platicó. Bueno, yo lo intenté en algún momento cuando fui pastor, aunque a mí me gustan más los ministerios, que la iglesia se organice en base a diferentes ministerios. Al final tengo un diagrama que les voy a presentar. Creo, ya se los he presentado, pero voy a insistir en que la iglesia, si quiere avanzar un poco más, tiene que empezar a visualizar que la iglesia se puede organizar, aparte de cómo está organizada, en base a formar nuevos ministerios, que son grupos de servicio, de acuerdo a los dones que cada quien tenga, porque eso
ayuda para que alcances a más personas para Cristo y puedas distribuir el trabajo también de la obra de Dios y no quede en una sola persona. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero ser claro. No sé si esto les haga sentido. Este, no sé cómo estén por allá, cómo estén organizados, pero bueno, entiendo que cada iglesia se organiza diferente, más en otros países. Yo les comparto cómo hemos trabajado acá, ¿no? Y cómo hemos intentado ir de la tradición al ministerio de todos los creyentes. Cómo hemos intentado de que una sola persona trabaje a que más personas se involucren, pero tiene que estar sustentado en la palabra, como esto que estoy presentando. Tiene que haber metas muy bien definidas, tiene que haber procesos de crecimiento y de formación. Y entonces yo los invito a que lo consideren porque eso es muy importante. Miren, alguna vez hice yo la reflexión de la iglesia primitiva, le llamamos, ¿no? La iglesia primitiva fue la primera iglesia cristiana que aparece en el libro de los Hechos. A partir de Hechos capítulo 2 surge la iglesia neotestamentaria, yo le llamo. Y si uno revisa capítulo por capítulo el libro de los Hechos, te vas dando cuenta que Dios va levantando nuevos ministerios, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, ¿de acuerdo? Pero este, nosotros hemos organizado la iglesia en base a nuestro criterio, a nuestra tradición y a nuestra costumbre. Y como digo, está bien, porque es lo que nos ha funcionado. Pero yo lo único que digo es que hay que ser un poco más críticos e ir un poco más allá y revisar qué dice el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y en las cartas pastorales de cómo estaba organizada la iglesia. Y la iglesia, hermanos, déjenme les digo que hay más evidencia bíblica de que la iglesia sí tenía sus pastores, ¿verdad? Los apóstoles eran como los líderes principales, los pastores, pero la iglesia había una movilización de la iglesia estaba activa. Y uno puede ver en el texto bíblico, en el libro de los Hechos, que los diáconos que nombran van a predicar, andan compartiendo, andan sirviendo, andan movilizados. La iglesia anda moviéndose. De hecho, hay escritos que hablan de que en el primer siglo la iglesia fue perseguida después de que al Señor Jesús lo llevan a la cruz del Calvario. Pues hay una pequeña persecución para con los discípulos. Andan persiguiendo a ver quién andaba con Jesús. Y de hecho es cuando Pedro lo niega, ¿no? A ver quién anduvo, y algunos lo negaban y se escondían. Y unos huyeron a sus casas. El texto bíblico dice, después que Jesús fue crucificado, huyeron cada quien a sus trabajos. Se regresaron a sus trabajos porque tenían temor y se convirtió en una iglesia perseguida. Se seguían reuniendo a escondidas. ¿Sí? Hay narraciones de algunos historiadores del primer siglo, cómo la iglesia fue perseguida, y más en el año 70, que llega a haber problemas políticos en la región y culpan a los cristianos de que ellos habían sido los causantes de esos escándalos, de esos incendios, y se da la gran persecución. La Biblia también lo dice. Hubo una gran persecución en aquellos días. Y los cristianos, el comentario viene aquí, hermanos. Los cristianos empezaron pues, a esconderse y a ir a otras ciudades. Pero hay algunos escritores que dicen de una manera muy bonita que los discípulos de Jesús, los cristianos, cuando iban huyendo, iban anunciando el evangelio. Y cuando llegaban a una ciudad con algún familiar, con alguien conocido, le decían, ¿por qué vienes huyendo? Decían, bueno, venimos huyendo porque hay persecución y nos están culpando algo que no hicimos. Y ellos aprovechaban para presentar a Cristo, y fue como la iglesia se diseminó y creció por toda Asia Menor, aparte de las giras misioneras. O sea, la iglesia que era perseguida, por donde iba huyendo, iba predicando de Jesús. Tenían que explicar por qué iban huyendo y aprovechaban para predicar, y mucha gente se convirtió. Entonces, ¿qué quiero ilustrar, hermanos? Que a veces de una desgracia o de una necesidad surge una oportunidad para predicar de Jesús. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo. O sea, Dios usa lo que Dios quiera usar para que su iglesia siga adelante. ¿De acuerdo? Es como cuando una iglesia se queda sin pastor.
y no hay quien pueda atender la iglesia. ¿Qué sucede? Pues alguien tiene que tomar la responsabilidad y lo haces no porque te sientas mucho, sino porque dices, híjole, alguien debe de, pues, de asumir esta responsabilidad. Y entonces es donde Dios nos equipa para poder responder a esa necesidad que surge en la iglesia y entonces van surgiendo nuevos líderes. Así comenzamos muchos de nosotros, hermanos. Así comenzamos muchos de nosotros. Ver la necesidad, intentar hacer algo y Dios nos bendice y nos va dando un ministerio, una diaconía para servir. Y la iglesia va creciendo, claro, en esta dinámica. Ahora, en un modelo tradicional, la iglesia se estanca y se mantiene. Sí se mantiene, pero hasta ahí llegó. No se mueve porque no quiere mover nada. No quiere intentar nada. Es la autocrítica que yo hago. Y espero que consideren esa reflexión. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, aquí cerca de Monterrey, está un estado que le llamamos Coahuila. Y en el estado de Coahuila fue donde empezó la Iglesia de Dios aquí en México. La primera iglesia en México, en el país de México, está en Saltillo, Coahuila. Está aquí a 1 hora de distancia. Bueno, ahí empezó la iglesia con un misionero que venía a Estados Unidos llamado Julián Ojeda y él era de esas, había ido a Estados Unidos a trabajar, le comparten el evangelio de la iglesia de Dios, se regresa a su pueblo y ahí comparte y ahí comienza. Pero la crítica ahí está, la autocrítica ahí está. Los hermanos ahí, pues empezaron a formar misiones, ¿verdad? Empezó a la iglesia ahí, la primera escuela sabática se dio ahí, hasta es como un tipo museo. Yo conozco el lugar donde están ahí, ¿no? Bueno, aquí se dio la primera escuela sabática en el año 1940 y tantos. Bueno, está bien, como historia está bien, ¿no? Como tradición. Y formaron algunas misiones. Y un día, hace pocos años, yo pregunté, oigan, hermanos, ¿y esas misiones que formaron, cómo están? Y alguien me dijo que fue sobre ahora ahí. Dijo, están igual, hermanos. ¿Cómo que están igual? Sí, están igual. Sí, dice, porque asumieron un papel de somos los originales, somos como que los pioneros y no queremos moverle nada. Y así se va con la iglesia y ahí se quedó. Y las misiones tienen cerca de 80 años como misiones y no han crecido. Ahí está. Porque la iglesia aquí en México acaba de celebrar sus 100 años, 102 años creo que llevamos. ¿Cómo puede ser? Sí. Y a mí lo personal, a mí no me gusta que la obra se estanque. Me parece que es responsabilidad nuestra darle movimiento, poco de movimiento, para que Dios actúe. ¿Cómo puede ser? Le dije, sí, hermano. Y apenas hace un par de días yo le pregunté a otro hermano que me viene a visitar, él es de San Luis Potosí, aquí también cerca, una misión de muchos años. Me dice, ¿sabe qué, hermano? Ya nomás quedaron una familia y de puras hermanas que están ahí. Y yo digo, a ver, ¿por qué se estancó la iglesia ahí y la misión quedó igual? ¿Es parte del plan de Dios o los líderes que estuvieron ahí no movilizaron la iglesia y no intentaron hacer algo más? No lo sé. Sí, tampoco voy a buscar culpables. No, no, no. La autocrítica que yo hago es, creo que tenemos que hacer algo, ¿no? A mí me ha funcionado, déjeme le digo. Los lugares donde a mí me han asignado como pastor, yo llego y digo, ok, hermanos, estamos así. Hace 6, 7 años me tocó aquí. Llegué y me dijeron, yo había conocido esta iglesia. Era una iglesia muy grande y de repente regreso y además había 40 hermanos y medios desanimados. Wow. Yo regreso a la iglesia donde inicié, donde yo me convertí a Cristo, de muy joven. Regreso después de más de 30 años y me dicen, pues esto es lo que hay, hermano. Bueno, está bien, no se preocupen. Esto es lo que tenemos, está bien. Vamos a orar. Primer ministerio, oración e intercesión. Nos vamos a reunir a orar, vamos a pedirle a Dios. Segundo, vamos a hacer un ministerio de alcance, vamos a alcanzar más gente para Cristo. Y vamos a visitar a los hermanos que ya no vienen. ¿Por qué razón no vienen? Y vamos a recuperar gente. Y hermanos, con la ayuda de Dios, les dije, y que las finanzas no hay, vamos a recortar gastos y vamos a esperar en Dios que las cosas mejoren. Yo creo que después de un poco más de un año, siempre es mi meta, después de un año, vamos a evaluar y la iglesia se multiplicó. Y luego al otro año y se multiplicó más. Y no me dicen, hermano, qué bueno, sí, gracias a Dios. Digo, y saben que siempre me ha pasado así, bendito Dios. Estuve en Tijuana, estuve en Ensenada, estuve en Morelos y yo siempre he intentado hacer algo. No me gusta que nos estanquemos, porque luego yo bromeo.
y les digo, es que hasta el agua estancada empieza a oler mal. No, creo que el proyecto de Dios en Cristo Jesús es movilizar a la iglesia. Y eso lo aprendí con los misioneros, en un curso que tuvieron ellos de movilización de la iglesia. Y yo me doy cuenta que cuando tú estás intentando abrir un grupo familiar, hacer una visita, ir al hospital, visitar a alguien, compartir el evangelio a alguien que está en mucha necesidad, no sé, hacer algo, Dios usa eso para que la iglesia vaya movilizándose y Dios va dando el crecimiento que necesita. De ahí que yo tengo esa inquietud, hermanos, de que las iglesias no se nos estanquen, que nosotros intentemos que la iglesia se movilice para la gloria de Dios y Dios va a hacer lo que Dios sabe hacer, dar el crecimiento. ¿De acuerdo? Pero pero con una visión clara y eso se va dando poco a poco en un proceso de crecimiento. Ahora, siguiente, vamos a analizar un poco los líderes. Tenemos que aprender a multiplicarnos. Yo le llamo liderazgo multiplicador. Sí, ok, yo ya soy líder, está bien, por la gracia de Dios. Ya soy pastor, ya soy sobredor, ya soy, no sé, director de un departamento, no sé. Qué bueno, gracias a Dios. Es gracia de Dios y es una oportunidad para servir. ¿Están de acuerdo? Pero este liderazgo que Dios me da, yo tengo la meta de multiplicarlo y que exista multiplicación del liderazgo, un liderazgo multiplicador. ¿De acuerdo? Y le pongo el pasaje bíblico de Efesios 4:12. ¿Qué dice Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Para perfeccionar a los creyentes, a los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio, del servicio y para que la iglesia como cuerpo de Cristo se vaya edificando, se vaya construyendo. Por eso es que yo tengo esta convicción de que la iglesia tiene que tener movilización. Me parece que ahí está, Efesios 4. Y más adelantito dice que no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos en el amor del Señor, en todo, en Cristo. Estos pasajes yo los tengo ya muy, muy dominados, aprendidos, pero muy practicados. Sí, sí, a mí me queda claro. Donde yo voy, siempre les digo, hermanos, cuando veo que algo está muy estancado, hermanos, intentemos crecer en Cristo. Porque eso dice la palabra. Que hasta que todos lleguemos, dice ahí Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es Cristo. No somos nosotros los pastores. La medida es Cristo y siempre la medida va a estar muy alta, porque la medida de Cristo es muy alta. Por eso está alta, para que nosotros nunca nos detengamos, siempre estemos intentando crecer. ¿De acuerdo, hermanos? Pero tenemos que tener muy claro esta manera de ver el liderazgo multiplicador. ¿Cómo me voy a multiplicar yo como líder? Eso es muy importante. Y también, ¿cuáles son algunos de los obstáculos? Sí entiendo, hermanos, que hay obstáculos, siempre. Algunos obstáculos se pueden brincar. Y hay dos áreas de liderazgo que estancan mucho a la iglesia. Y el primero es que de repente hay liderazgos autónomos. ¿Qué es liderazgos autónomos? Cuando el líder dice, yo no respeto a nadie y yo aquí solo y yo no hago equipo con nadie y como yo digo, así es. O sea, es un liderazgo. Los liderazgos autónomos son liderazgos que se aíslan, ¿sí? Y es como yo digo y no hay más. Y créanme que yo lo he practicado. Alguna vez alguien me dijo así, no, hermano, es como yo digo, está bien, hermano. Me dijo, no, mire, yo, me dijo, denme 2 años y voy a hacer crecer la iglesia tanto por ciento, porque él no le gustaba la administración de la iglesia y yo entendía. Dije, está bien, hermano, no pasa nada. Quiero que me den libertad, dice, trabajar autónomamente. Está bien, hermano, está bien, inténtelo, dije yo. Dije, y en 2 años yo lo voy a buscar para ver cómo le va. ¿Le parece? Sí, sí, se fue, oramos. Dije, pero váyase tranquilo, váyase en paz. Vamos a orar, Dios que lo bendiga. Y después lo busqué, más de 2 años, pasaron como 3, 4 años y lo busqué. Andaba yo de visita por esas iglesias, en un lugar allá lejos. Y le dije al sobrador, oye, llévame con este hermano. ¿Te acuerdas? Porque me dijo esto hace años, pero quiero ver cómo está. ¿Qué tal si sí le fue bien? Y es como él decía, porque él se hizo autónomo. Se separó de la iglesia, vamos. Quiso trabajar solo.
Y lo visité y luego, este, había la queja de que él había invitado a los hermanos de la iglesia y se los había llevado, que había dividido la iglesia. Él decía que no, que era pura gente nueva. Y le dije yo al sobredor, le dije, no te preocupes. Le dije, mira, vamos a llegar y luego yo voy a saludar. Y tú te vas a dar cuenta quién es de la iglesia y quién no. Acá en México, hermanos, el saludo de la iglesia es paz a vosotros. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Entonces llegué yo y les dije, paz a vosotros, hermanos. Y la mayoría voltearon y dijeron, a vos paz, hermanos. Esa es la tradición acá. Y le dije al soror, ellos son de la iglesia, no son nuevos, son gente de la iglesia, porque tienen muy marcado su ADN del saludo. Me dijo, oiga, tiene razón, ¿sí? Así es. Y los demás son nuevos, eran muy poquitos, eran 2 o 3 gentes nuevas, personas nuevas. ¿Está bien? Y ya platiqué con el hermano, le dije, mire hermano, el problema no es la autonomía, el problema es que la obra de Dios es en equipo. Usted tiene que aprender a hacer equipo. Estamos para servir. Y bueno, ya oré con él y le dejé un material. Y bueno, ahora anda por acá, por Monterrey ya. Estaba en otra ciudad. ¿Qué quiero decir? Que los liderazgos autónomos se estancan porque dependen de una sola persona que dice, es como yo digo y no hay más. Y bueno, yo he aprendido a hacer equipo con las personas. Sí, a veces hay cosas que no me gustan, pero está bien. Y vamos a rescatar lo más posible porque tiene que ser en comunidad de fe. Entonces, uno de los obstáculos es los liderazgos autónomos. El segundo son los liderazgos mesiánicos. ¿Qué es un liderazgo mesiánico? Un liderazgo mesiánico, los liderazgos mesiánicos son cuando alguien dice, yo soy el mejor. Y solo lo que yo digo está bien. Todo lo que los demás hermanos dicen no está bien. ¿No? Entonces, así se le llama. O sea, hay gente que se adjudica toda la revelación y todo el liderazgo. Y no es así, hermanos. O sea, a mí me gusta mucho decir que todos aprendemos de todos. Y cuando uno tiene esa apertura, uno crece mucho, porque aprendes del hermano, de la hermana, del líder, de esta situación. O sea, estamos para aprender en Cristo. Me queda muy claro lo que el maestro dijo. Ustedes son hermanos en Cristo. O sea, dice, solamente uno es vuestro maestro, que es el Cristo. Y nosotros somos hermanos en Cristo. Y aunque llegamos a ser líderes, hay que tener cuidado con no ser obstáculo para el crecimiento de la iglesia y para que se dé el ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo? Y bueno, le pongo ahí que los liderazgos de gran bendición es cuando ellos equipan, apoyan, motivan y aconsejan a las personas para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. ¿De acuerdo? Esos son liderazgos de gran bendición. Cuando tú tienes la disposición de compartir no solo lo que sabes o lo que tienes, sino lo que tú eres. Lo que Dios te ha dado, tú lo compartes con otros de gracia, como dice el apóstol Pablo, lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar a los demás. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, la meta es que generemos liderazgos de gran bendición. ¿De acuerdo? Y los liderazgos de gran bendición están en la Biblia también. Claro que sí. Ahora, me voy a quedar aquí, hermanos. Aquí quería llegar. En la Biblia hay liderazgos de gran bendición, ¿sí? Está el liderazgo desde Abraham, Moisés, David, o sea, José, o sea, hay muchos. Y en el Nuevo Testamento, Pablo es un gran líder de gran bendición, Bernabé, los 12 apóstoles, o sea, hay que aprender de estos liderazgos, ¿no? Y bueno, a donde quiero llegar es que debemos tener una pastoral más integral, más completa. Por eso es que necesitamos hacer equipo de trabajo. Y yo ahí, hermanos, rescato este pequeño resumen de lo que yo considero una pastoral integral. ¿Qué es una pastoral integral? Es una pastoral completa, ¿sí? Una pastoral más complementaria, más edificante, de más bendición. Y no solamente concentrarse en lo espiritual. Sí, eso es primero. Como dice Mateo 6, el Señor Jesús dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura, que has de comer, que has de vestir, porque el Señor lo provee, dice, y bástele a cada día su propio afán. O sea, sí entiendo que cuando nosotros vamos a hacer una acción pastoral, tenemos que enfocar primero lo espiritual. Lo espiritual es primero.
bromeaba yo con unos jóvenes el fin de semana, porque estaban hablando de la, del estar conectados con el mundo. Oh, hermano, estamos conectados con este servidor y este programa y esto, todo lo digital ahora, la inteligencia artificial. Y me estaban ellos, son amigos son de la iglesia, son amigos de mis hijos, ¿no? Y me estaban bromeando, no, hombre, estamos interconectados. Y les bromeé y les dije, hermanos, con quien deben estar conectados primero es con Dios. Les dije yo, se rieron mucho. Y después con todos los demás. Dije, a mí me interesa estar conectado con Dios primero. Y luego con todos los demás. Sí, está bien. Porque digo, ¿de qué les sirve estar conectados con todo el mundo y no están conectados con Dios? Y ya se quedaron así como, piénsenlo, les dije yo. Se quedaron así como, oiga, puede que tenga razón. Sí, a lo mejor tengo razón. Piénsenlo, medítenlo en su corazón. Sí, lo quieren estar conectados con todo el mundo. Sí, yo entiendo que hoy en día se puede estar conectado con alguien en otra parte del mundo, como estamos nosotros, ¿no? Pero ellos tienen muchos y buscan seguidores incluso, me llamó la atención. Porque quien tiene más seguidores creo que les dan dinero, como influencers o creadores de contenido, algo así, estaban platicando, ¿no? Y me estaban diciendo, oye, hermano, ¿por qué no haces esto? Le dije, no, sabes que no, no, yo sí quiero hacer algo para edificar a la iglesia, pero no quiero caer en ese juego que otros han caído, de ser influencers cristianos, ¿no? Le dije, no, 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 digo, a veces uno sin darse cuenta le quiere robar la gloria de Dios, también otra reflexión que les dice, tengan cuidado, ¿no? Porque si quieren ser más famosos que Jesús, digo, no, pues, ¿qué pasó? Nosotros somos seguidores de Jesús. Y les dije, piénsenlo. Primero, conéctense con el Señor y luego con todos los demás. Y ya se fueron riendo, porque se los hice a broma, pero para que ellos reflexionaran, ¿no? Entonces, una pastoral integral es sí, primero la parte espiritual, o sea, no, no invertir. Este pasaje, de hecho, de Mateo 6, la enseñanza que uno saca cuando lo predica es que nosotros buscamos primero la añadidura, después el reino de Dios. Porque Jesús dice ahí, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas que has de comer y que has de vestir, con que estás de cubrir, vendrán como una añadidura. Pero nosotros buscamos primero la añadidura, es el problema. Invertimos los papeles. Pues primero buscamos la parte espiritual, ok, pero ¿qué más? Yo creo que la pastoral, hermanos, debe considerar el aspecto físico. Y Marcos capítulo 8 habla de la multiplicación de los panes y los peces. ¿De acuerdo? Habla de que Jesús, viendo por el camino, ve y dice, ve la multitud y dice, oye, ya es muy tarde. Y si los despedimos, se van a desmayar por el camino porque no han comido. Ya han estado con nosotros todo el día en la enseñanza del maestro. Y entonces cuando le dice, organícenlos en grupos y vean qué tienen, y es cuando le traen los panes y los peces, y el maestro hace oración y multiplica los panes y los peces. Lo hace dos veces, ¿sí? En uno son 5,000 y en otro como 3,000, ¿sí? Lo hace dos veces. Y la tercera vez, ellos piensan que lo va a volver a multiplicar y el maestro les hace la enseñanza. No me sigan por el pan que perece, sino por el pan que vida eterna permanece. Sí, 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 o sea, el maestro tenía el poder, claro, pero el maestro hace la enseñanza ahí. Entonces, la parte física no le fue ignorada al maestro. Él dice, si los mandan por el camino se van a desmayar. O sea, que estén bien alimentados. Por eso multiplicó los panes y los peces. ¿Qué quiere decir? Que en la pastoral que nosotros vamos a hacer, hermanos, este, en favor de la gente, tenemos que considerar la parte física. Yo ahí tengo una anécdota. Alguna vez, andando, haciendo un programa de evangelización en la línea fronteriza, en el cerco fronterizo entre México y Estados Unidos, yo tenía la iglesia a 2 cuadras, ahí cerquita. Íbamos los domingos, después del culto de oración, a repartir folletos. No sé si se los platiqué ya. Y repartíamos folletos, por la gente no agarraba el folleto. Lo veía y lo tiraba. Y estaban más preocupados por pasar a Estados Unidos. Estoy hablando cuando todavía no había los muros que ahora hay. Eran muros muy chiquititos. Era algo muy pequeño. Y entonces yo estuve observando un día y les dije, ¿saben qué? Creo que nos estamos equivocando de estrategia. La gente tiene hambre y la gente piensa en su necesidad inmediata. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar un termo de café, de agua y unas tortas. Y vamos a hacerlo y vamos a regalarles. Hermanos, fue un éxito, gracias a Dios.
Fuimos con las tortas, el agua, el café, y la gente hacía fila. Y aprovechábamos para darle el folleto y orar con ellos. Y varias de esa gente se fue a la iglesia porque no pudo pasar a Estados Unidos. Ahí ganamos varias gente para Cristo, supliendo su necesidad inmediata, que era la parte física. Tenían hambre, por eso no leían el folleto. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces yo aprendí eso. Cuando yo soy pastor y voy a la iglesia, mi esposa es más observadora que yo. Me dice, fíjate que esta familia está bien preocupada y mi esposa se acerca. Dice, es que no tienen que comer para esta semana. Dice, y se organizan despensas. Los hermanos llevan un artículo para, le llaman la canasta de bendición. Y dice, ya sabemos a quién se la vamos a dar. Ok, canalícensela a esta familia y a esta familia, que se ve que son las personas más preocupadas porque no tienen que comer la siguiente semana. Denles la despensa y lo que puedan. Yo aprendí a ser una pastoral más integral y más completa. Sí, la parte espiritual es primero, sí, sí lo entiendo, pero también la parte física al maestro le preocupaba y a nosotros nos debe preocupar también cuando una persona llega con hambre, dale de comer primero y luego ya predícale todo lo que quieras. Es una reflexión que yo hago. Tercero, el aspecto emocional. Mateo 11:28 son palabras del Señor Jesús. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el maestro. Pero este llamado de Jesús, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, angustiados, deprimidos y todo lo demás, tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? Hay un encuentro de Jesús con los que van camino a Maús, después de que el maestro ha resucitado. Y el Señor les pregunta, ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué van tristes? O sea, los discípulos también tienen emociones. Claro que sí. Y entonces, este, es importante entender que la parte emocional es muy importante. Yo ahora estoy muy concentrado en eso. Creo que ya les platiqué. Estoy tomando unos diplomados sobre eh, psicología clínica, neuropsicología clínica, psicología positiva, y acabo de terminar uno de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, que tiene que ver con la parte emocional de los seres humanos, de las personas. Y le decía yo a mi esposa, le digo, fíjate que cuando me invitan a dar el tema con la femenil, con las mujeres de ahí del templo, yo les doy el tema, pero un día les pregunté, hermanas, ¿cómo están en la parte emocional? Platíquenme, que era parte del reflexión que yo di. Quiero predicar algo parecido a esto, que no nada más somos espíritu y cuerpo, sino también somos alma, intelecto. Y saqué el pasaje bíblico, estaba haciendo mi reflexión. ¿Saben qué me di cuenta? Que en esta iglesia donde yo me congrego, y mi esposa también se congrega, yo fui pastor ahí, ya tiene 2 años que yo no soy el pastor, pero apenas me di cuenta que la mayoría de las hermanas, casi todas, cuando van con el médico, con el psiquiatra, toman medicamento antidepresivos, ansiolíticos y no sé qué otras cosas más. Remedios para calmar sus nervios y su depresión. Y yo me di cuenta que la parte emocional está ahí. Entonces yo les dije, hermanos, hay que aprender a dejar nuestras cargas en Jesús, primero, y después cada caso es diferente, lo podemos atender. Y empecé a hacer una serie de reflexiones, porque sí hay mucho material para trabajar la parte emocional, pero el maestro lo hizo. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, angustiados, deprimidos y todo lo demás. La parte emocional, que yo los quiero hacer descansar, pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que puedan encontrar descanso para vuestras almas. Entonces, la parte emocional es muy importante considerarla en la pastoral, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes ven un hermano, una persona, no solamente es espíritu, no solamente es cuerpo, sino también es parte emocional, ¿sí? Como dice Primera Tesalonicenses, el apóstol, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo estén enteramente preparados para la venida del Señor. Y la mente, hermanos, tiene que ver con la psique, con la parte emocional, ¿de acuerdo? Y bueno, el aspecto intelectual es muy importante. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino que renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, la parte intelectual es importante, renovarnos en nuestro entendimiento. Ahí está el apóstol Pablo haciendo la exhortación. Es cuando él dice que no nos conformemos a este siglo, a estas circunstancias, sino que estemos en constante renovación. Estamos hablando del intelecto, porque las cosas entran por el intelecto. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que es importante, hermanos, ver al ser humano de manera más integral para hacer una pastoral más integral y más completa. Y finalmente, la parte social. Juan capítulo 17, hermanos, es la oración sacerdotal, le dicen algunos. Es la oración de Jesús antes de ir al Getsemaní. Cuando Jesús hace la oración y dice, Padre, la hora ha llegado, no te pido, yo te pido por estos, y no solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, la parte social, o sea, el aspecto social es importante. Y yo he aprendido esto. ¿Dónde vamos a predicar si no es en la sociedad? A veces queremos predicar solo en la iglesia. No, en la iglesia ya estamos en Cristo, y el que está ahí, pues más o menos, cuando menos sabe poquito. Me parece que el reto es aprender a vivir sanamente con la sociedad. Porque, como ya lo vimos, la luz resplandece en las tinieblas, y el maestro se ganó el título de amigo de publicanos y pecadores, porque convivía con los pecadores y los recaudadores de impuestos. Y claro, no faltaba quien lo criticara, pero él sabía lo que estaba haciendo. En otras palabras, ¿dónde vamos a predicar si no es en la sociedad, a nuestro alrededor, con nuestros amigos, vecinos, con nuestra sociedad, la gente que nos rodea? Ahí es donde tenemos que alumbrar. No, adentro no, en la iglesia tenemos que ser luz en la oscuridad. Adentro de la iglesia, pues está muy alumbrado. No, hay que alumbrar donde hay oscuridad allá, y llevar la palabra, y llevar el consejo, y llevar el acompañamiento. Y así se puede generar, se puede dar una pastoral más integral, más completa. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, esta reflexión yo la hago para que nosotros en este ministerio de todos los creyentes veamos que el trabajo es arduo, que el trabajo ahí está esperando que lo hagamos, y que el compromiso no puede ser de una sola persona, sino tiene que ser de equipos de trabajo, porque la pastoral debe ser más integral, más completa. Y eso es muy importante. Aquí nos vamos a quedar por lo pronto, hermanos, para que puedan meditar esto que yo les comparto. ¿De acuerdo? Para que lo puedan meditar esto que yo les comparto. Porque quiero dosificar. El archivo todavía no termina, lo vamos a retomar la próxima sesión, porque vamos a ir al modelo de Jesús. O sea, ¿cómo le hizo el maestro para tener una pastoral integral, completa, con tanto éxito, vamos a decirlo? Bueno, el maestro nos da muchas claves para eso. De ello hay que aprender. Y miren, se los voy a mostrar. Vamos a hablar de la práctica de Jesús, y vamos a hablar de diferentes aspectos que el maestro tiene todavía para nosotros. Y y otro archivo que tengo también, lo vamos a ver. Vamos a ver los archivos más pequeñitos la próxima sesión. Por lo pronto yo me quiero quedar ahí, en la pastoral integral, ¿de acuerdo? Porque me parece todo un reto, hermanos, empezar a visualizar el trabajo de la iglesia, no solo en la parte espiritual. Sí, por ahí empezamos. Primero es el reino de Dios y su justicia, pero ¿cómo atendemos la parte física, emocional, intelectual, social de los creyentes que están ahí esperando ser atendidos? ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que vamos a tener que formar ministerios, vamos a tener que formar más equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Eso me parece muy importante. O sea, que no nos, que no nos reduzcamos solo a la parte espiritual. Sí es primero, pero hay muchas cosas que hacer, intentar. A veces, como yo lo planteé, a veces uno puede ganar gente para Cristo cuando uno le comparte algo y la gente tiene hambre. El aspecto físico. De veras, créanmelo. Yo no sé dónde ustedes están, pero eso me parece importante. Yo entiendo que ahora, me parece que ya conocieron a Cindy Ramos. Yo conozco muy bien a Cindy Ramos. Ella estuvo con nosotros en el equipo de misioneros, y me gustó mucho cuando la primera asignación que le hicimos a Cindy,
Ramos ya como graduó como misionera con un equipo más y los distribuimos a varios aquí en diferentes ciudades. Me costó a mí, yo era presidente de la iglesia y los apoyé hasta donde pude colocarlos. Se mantuvieron muchos de ellos porque tienen muy buen margen de éxito, pero en el caso de Cindy me llamó mucho la atención. No sé si ella lo use para testimonio, pero a mí me llamó mucho la atención que ella le mandamos a Iztapas y Guatanejo. Iztapas y Guatanejo es una parte turística de Oaxaca. Son playas muy bonitas, pues paradisiacas. Entonces ella de repente nos habla y dice, hermanos, pues es que este lugar donde vine, pues hay puro turista. Es una zona, por así decirlo, rica. La gente que vive ahí es gente que vive muy bien. Y la gente que ofrece sus servicios, pues gente pobre. Estaba muy marcada en las cosas ahí, ¿no? Y entonces a ella se le ocurrió, como no había tanta gente de clase media, por así, le decimos así aquí en México, ella se fue a los basureros, al basurero de la ciudad, del pueblo, que es un pueblo, Iztapa, y empezó a predicarle ahí a algunos jóvenes y algunas personas, familias que vivían donde tiran la basura, son pepenadores, le llaman acá, reciclan la basura, la clasifican y bueno, venden cosas. Ella estuvo predicando ahí y cuando a mí me platicó ella, yo le dije, híjole, qué reto tan grande, hija. Qué bueno. Y pasaron como un par de años, después hubo un congreso juvenil y ella quería llevar a 3 jóvenes de esa comunidad para llevarlos a un congreso juvenil, a la ciudad de Guadalajara, si no me equivoco. Pero no tenían dinero, entonces le dije, no te preocupes, nosotros los patrocinamos. Pues yo estaba en la administración y podía mover algunas cosas. Y los patrocinamos y los llevaron y los presentamos con los jóvenes. Pero se me hizo muy bonito que ella buscó la oportunidad, dijo, no hay dónde predicar, sí, pero con la gente más pobre, con la gente que vive de los basureros. Y a veces nosotros, hermanos, no nos queremos ensuciar, ¿de acuerdo? Decimos, no, pues no hay quien, no hay quien. Claro que siempre hay quien, pero a veces no queremos mirar un poco más allá. Siempre hay mucho trabajo que hacer, siempre hay familias más necesitadas, siempre hay familias con carencias, de una manera u otra. Entonces yo lo único que digo, hermanos, es que para hacer una transición de un modelo tradicional al ministerio de todos los creyentes, tenemos que tener una visión más amplia. Y espero en Dios que esto sirva para ampliar el panorama y hacer programas más integrales, más completos. Y no estemos pensando solo en la parte espiritual, en repartir folletos y dar enseñanzas, no. Vamos a dar también una torta, un vaso de agua. Vamos a atender también la parte emocional. Vamos a dar cursos, la parte intelectual, no sé, diferentes cosas. Y atrevámonos a ir con la gente de la sociedad. La gente tiene necesidades, aunque no lo manifiesta tan fácilmente, pero aún la gente que aparentemente tiene más dinero, también tiene necesidades espirituales. O sea, cada familia tiene sus propias necesidades, ¿de acuerdo? Por lo pronto nos vamos a quedar ahí, hermanos, y la próxima sesión vamos a terminar este tema. La parte final vamos a retomar el modelo de Jesús, vamos a hablar bastante de él, porque ese es nuestro modelo, es nuestra guía, es nuestro reto, y un archivo más que habla también del ministerio de todos los creyentes, de este proceso de crecimiento y estos procesos de transformación que Dios va haciendo a través de nosotros, y nosotros mismos podemos ir creciendo en Cristo de manera gradual por la gracia de Dios y al poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. ¿De acuerdo? Por lo pronto vamos a orar y así vamos a terminar. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a orar para ir terminando. Y si lo hay, pues bueno, ustedes me dicen y lo podemos retomar la próxima sesión. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les invito a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos bendices hoy de diferentes formas y queremos pedir, Padre, que tú estés bendiciendo los esfuerzos que se hacen en cada iglesia, en cada misión, en cada familia, pero que tú, Señor, con tu bendición grande, estés tocando corazones, estés supliendo necesidades y sigas usando a los diferentes hermanos para seguir llevando tu mensaje y que este mensaje pueda llegar a más personas. Padre, en tus manos poderosas nos encomendamos, confiando en que la obra es tuya y en que tú proveerás lo que haga falta. Tú suplirás lo que necesitamos, porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo, confiados en el nombre de Jesús.
nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Paz a ustedes. Nos vemos la próxima sesión el día jueves para darle continuidad y llegar a las conclusiones de este archivo que hoy hemos iniciado. Que Dios los bendiga. Paz a ustedes. Yo sigo a la Chao, orden para chao. cualquier pregunta, cualquier Bendiciones. duda. Ahí estamos. Gracias, hermanos. Gracias, Que Dios los gracias. bendiga. Paz a ustedes.